Quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, donde se reunió con los empresarios más importantes del país ibérico, que tienen participación en el sector privado de nuestro país, y con aquellos que están interesados, por supuesto, en hacerlo, en virtud de las nuevas condiciones que se presentan en la Argentina desde el 10 de diciembre pasado. Entre ellos podemos destacar a los representantes del BBVA, del Santander, Iberia, Mafre, Telefónica, y al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En segundo lugar, destacar el discurso del presidente en el evento Europa Viva 24, donde defendió los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera, como la libertad, la vida y la propiedad privada. Tras años de escuchar mimos a las almas bellas del poder internacional y la Agenda 2030, el presidente Milei habló con la verdad, como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio. El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Primero, que el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. De hecho, esto nada tiene que ver con la relación diplomática. La verdad es que lo que me estás preguntando se lo deberías preguntar al gobierno español, no a mí ni a nosotros, porque nosotros no vemos que lo ocurrido tenga nada, absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas. De hecho, cuando el 3 de mayo el ministro de Transporte del gobierno español habló acerca de las sustancias que consumía el presidente Milei, cuando la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades el 16 de mayo habló del negacionismo del presidente Milei y que está atentando contra la democracia, cuando el 17 de mayo la vicepresidenta y ministra de Trabajo habló de Milei y otros gobiernos del odio, vuelven con los recortes, con el autoritarismo, cuando el propio Pedro Sánchez nos definió como ultraderechistas y antidemocráticos. En ningún momento nosotros hicimos hincapié en las relaciones diplomáticas, sino simplemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, e incluso con otros países cuando hemos tenido alguna diferencia de índole personal entre los presidentes o de índole ideológica, como definiste vos, nada tiene que ver eso con que pueda influir en la relación diplomática. Y lo que ocurra en el llamado al embajador, bueno, cuando ocurra veremos qué es lo que plantean. La verdad es que no tenemos bien en claro cuál es el planteo desde lo diplomático cuando es un tema que no tiene que afectar las relaciones entre los pueblos. Así que no tengo nada para decir con respecto a eso, porque no hay, al menos todavía no hay nada para decir. Y te repito, no creo que en materia de diplomacia lo haya, porque no hay ningún problema diplomático aquí. No nos preocupa la reacción diplomática, porque el sentido común indica que no puede haber ninguna reacción diplomática, no hay razón para que la haya,
y sería absolutamente irracional que eso ocurra. Porque, te repito, ante tantos insultos, agravios y descalificaciones por parte de funcionarios del gobierno español, jamás nosotros hemos involucrado las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, ante una respuesta de menor tenor por parte del presidente Milei, entendemos que nada tiene que ver la diplomacia con las opiniones o los intercambios que pueda haber entre dos personas, en este caso ambos presidentes. Así que no, de ninguna manera creemos que pueda haber una reacción diplomática. Me habías hecho otra pregunta. ¿Cómo lo califica? ¿Se le pone un nombre a este incidente? Bueno, no hay que poner. Me parece que es una gran confusión que tienen en España, el gobierno de España, perdón, no España. Y de hecho en cada una de las frases que te nombré hubo más, pero digo, pensar que el presidente Milei consume sustancias, haciendo referencia por supuesto a las drogas, hacer referencia a que somos odiadores, y digo, nos incluimos todos porque ha insultado a nuestro presidente, y el decir que efectivamente somos antidemocráticos, más toda otra catarata de insultos, la verdad es que evidentemente están confundidos. Así que simplemente eso, nos gustaría la reflexión, que se llamen a la reflexión y además que pidan disculpas, por supuesto, como corresponde. Pero nada tiene que ver, repito, con temas diplomáticos. Es una cuestión entre personas. No tenemos nada para decir. Nuestra posición es absolutamente clara. Después de una catarata de insultos, lo único que pasó fue que hicimos, sin mencionar absolutamente a nadie, hablamos de corrupción, y se sintieron ofendidos. Bueno, quien crea que eso es lo que vos me definiste recién como una frase literal de determinadas personas o determinados empresarios, corre por cuenta de ellos y está muy bien, cada uno tiene su opinión, no hay nada para cuestionar con respecto a las opiniones libres de cualquier actor, de cualquier persona. Las relaciones de la Unión Europea tampoco temen nada. No. Buen día, Manuel. Cecilia Camarano para Ámbito. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, vos recién mencionaste al principio de la conferencia también que el presidente Javier Milei no mencionó ningún nombre propio. Quería preguntarte entonces a quién hacía referencia cuando hablaba, entre otras cosas, de corrupción. Y en otro orden de temas, si me permitís, quería saber si el gobierno se comunicó o si tiene pensado comunicarse con Netanyahu a raíz del pedido de arresto de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. No, por ahora, al momento, a este instante, no había nada planificado en agenda con respecto a tu segunda pregunta. Con respecto a tu primera pregunta, el presidente, yo no sé si escucharon el discurso completo del presidente, pero fue un discurso en línea con lo que decía, con lo que comenté en mi introducción, hablando de los valores que entendemos que son los que hacen grande a las naciones, ¿no? La libertad, la propiedad privada y la vida, o la defensa de la libertad, la propiedad privada y la vida. Por lo tanto, indefectiblemente, y así el presidente haya querido hacer referencia a Bergoña y en tal caso a Sánchez, revisten, vamos a esa hipótesis, reviste una respuesta absolutamente menor e insignificante por la cantidad de agravios que recibió el presidente. La verdad es que, te repito, seríamos muy gustosos de que proporcionalmente le hagan el planteo a Sánchez de todas las barbaridades que han dicho sus ministros y él mismo, de los errores que han cometido en materia de involucrarse en la política interna de otros países. Y te repito, fue tan menor que ni siquiera los nombró. Así que estamos realmente sorprendidos por lo que ha pasado este fin de semana, absolutamente sorprendidos. No insistan con el problema diplomático, porque no hay un problema diplomático. Esto se lo expliqué a tus otros compañeros. Las cuestiones, en tal caso la relación entre los pueblos y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de diferencias que pueda haber entre dos personas, incluso siendo ambos presidentes de
de cada una de las naciones. Así que aquí no hay un problema diplomático, por más que quieran hacer creer que somos, de hecho, como lo dijo el propio presidente de España, ¿no? Por más que nos hagan quedar o nos quieran hacer ver como antidemocráticos y como odiadores, respetamos las opiniones y de las más diversas, no solo en este caso, digo en general, somos muy respetuosos de las opiniones e incluso de las opiniones que no van en línea con lo que nosotros pregonamos. Así que no hay mucho para decir, digo, pueden opinar, sea el presidente de alguna empresa de envergadura o sea un ciudadano de a pie, nosotros estamos abiertos a las opiniones y a las discrepancias. Ahora, nosotros pretender que ante una catarata de insultos el presidente se llame a silencio, bueno, tal vez habría que, como lo hizo por supuesto en su manifestación parte del gobierno de España, bueno, hay que ver en tal caso ahí quiénes son los que efectivamente son antidemocráticos y odiadores, ¿no? Pero me parece que, repito, se quiso traspolar un tema entre personas hacia un tema diplomático. Y me parece que se ha hecho de muy mala fe.